En este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver cómo se narra respecto del rey Salomón, que a pesar de la sabiduría, del conocimiento, desobedeció a Dios al amar y casarse con muchas mujeres extranjeras de naciones paganas. Estas mujeres influyeron en él y lo llevaron a adorar a los dioses que son de países de extranjeros, los cuales fueron considerados como una maldad ante los ojos de Dios. Vamos a poder también analizar cómo llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Su corazón se desvió de seguir a Yahweh su Dios. Por este motivo nosotros vamos a comprender el problema de poder seguir a dioses ajenos como Astoret, Milcom y otros abominables, incluso que se construyeron lugares de adoración para estos dioses falsos. Debido a la desobediencia de Salomón, Dios se enoja con él y decide quitar una parte del reino de su descendencia. Sin embargo, debido al amor que Dios tenía para David, el padre de Salomón, no le haría durante la vida de Salomón, sino que lo haría después de que él reinara, de que reinara su hijo. Vamos a ver entonces un poco la historia aquí en la escritura. Y la escritura nos dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Quedemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no consiguiese a dioses ajenos, mas él no guardó los estatutos que le mandó. Romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que quedará una tribu de tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas, de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era de Parán. Vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa, y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló a Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina de Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat,
el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y ahí entonces está el relato que corresponde a esta mañana. Vamos ahora a reflexionar un poco respecto a esto. Muy bien, aquí tenemos una poderosa reflexión sobre la importancia de mantener nuestra fidelidad a Dios y de evitar la idolatría, hermanos. Salomón era conocido por la sabiduría y por haber construido el templo de Jerusalén, pero su debilidad por las mujeres extranjeras lo llevó a apartarse del camino de Dios. Esto es muy importante para nosotros, porque si nosotros somos realmente personas que cometemos ciertos actos ilícitos y nos dejamos llevar por las pasiones, entonces finalmente tendremos una desviación que aquí, por lo que se da a conocer, era idolátrica. Salomón ya no podía controlar esta debilidad, sino que esta debilidad le empezó a ganar hasta el punto de estar adorando a dioses ajenos. En la actualidad, también si una persona, por ejemplo, ingresa a la vida del mundo, uno puede encontrar lo que es la pornografía. Y la pornografía es también una debilidad para el cristiano, la cual se puede transformar en un ídolo, y a raíz de esto también uno podría llegar a apartarse del camino. Entonces esto es una advertencia para poder tener cuidado, ¿ya? Cuidado con estas acciones. Si nosotros ahora continuamos analizando, la desobediencia de Salomón sirve también como un recordatorio de que nadie está exento de las tentaciones, y que incluso aquellos que son considerados sabios y virtuosos pueden caer en la trampa del pecado si no son vigilantes. La historia nos muestra cómo las malas decisiones pueden tener una consecuencia significativa, incluso si se trata de personas en posiciones de liderazgo o con grandes responsabilidades. Entonces, esto también llega a todos aquellos a quienes están trabajando en el Evangelio, no solamente para las personas que están, se puede decir, bajo la supervisión de alguien, sino que al contrario, esto también llega al supervisor o a los supervisores que existan dentro de la iglesia. Porque si nosotros lo analizamos correctamente, nos podríamos dar cuenta de que como somos humanos, Pablo decía que su espíritu quería una cosa, más él hacía otra. Nosotros exactamente es lo mismo. A veces queremos seguir a las cosas del Señor. Nuestro espíritu es fuerte, pero nuestra carne es débil. Y debemos de cuidarnos de no cometer tentaciones, de no cometer hechos ilícitos. También aquí podemos ver en este pasaje que se destaca el peligro de permitir que las influencias negativas entren en nuestra vida. Las mujeres extranjeras en la vida de Salomón representan culturas, creencias diferentes. Su aceptación de ellas llevó a una mezcla de religiones y a la adoración de dioses falsos. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestros valores y creencias, para que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y mantenernos en el camino correcto. Todas las influencias negativas a nosotros nos van a terminar desviando de la verdad. Rodeémonos de lo que es correcto. Rodeémonos de las personas que realmente necesitamos. No desviemos nuestro camino, porque después vamos a estar en consecuencias muy graves, muy graves. Por eso es importante saber mantenerse siempre en el lugar que corresponde. También, como contraste, vamos a ver cómo Dios mantiene su promesa a David y no le quita todo el reino de Salomón durante la vida, pero también señala las consecuencias futuras de sus acciones al dividir el reino en generaciones posteriores. Y esto realmente para nosotros ahora ya no serían consecuencias, porque nosotros no reinamos. Sí, a lo mejor van a haber muchas personas que puedan a lo mejor decir, no, sabe, mi iglesia ya no se están cumpliendo las cosas como corresponde, yo me voy a ir de la iglesia, y finalmente se divide. ¿En qué sentido? En que la gente se termine yendo de los lugares, ya no quiere seguir más al Señor por consecuencia de nosotros. Ahora la consecuencia es más grave, porque ahora la gente, con la cantidad de engaños que existen, pueden llegar fácilmente a decir, yo ya no quiero creer más en Dios.
Y para poder ya ir finalizando, en la última instancia, la historia de Salomón es un llamado a la obediencia y a la lealtad a Dios, recordándonos que incluso en aquellos que han sido bendecidos con dones y talentos excepcionales, deben mantenerse humildes y comprometidos a la voluntad de Dios para evitar caer en el pecado y en las consecuencias que esto conlleva. Es un recordatorio de que el respeto a Dios y la obediencia a sus mandamientos deben de ser siempre nuestra prioridad en la vida. Que el Señor me las pueda bendecir, que el Señor me las pueda prosperar y que esta humilde meditación les pueda servir en este Shabbat. Recuerden de no cometer, hermanos, nuestros propios deleites, llevarlos a cabo para que no se desvíe nuestro camino. Y en este Shabbat disfrutémoslo retrayendo nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Que el Padre les cuide, que el Padre les ampare y de todo corazón espero de que esta grabación ya les pueda servir a ustedes y a muchas personas más. Muchas bendiciones. Que el Padre